de comunión, ¿verdad?, en el Señor, poder alabar a nuestro Padre, agradecerle, ¿verdad?, por todo lo que hace en nuestras vidas. Y como dice la última alabanza que estuvimos cantando, ¿a dónde más podemos ir? No hay ningún otro lugar al que podamos ir. Como dijo, le respondió Pedro a la pregunta al Señor y le dijo, ¿a dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y qué bueno poder reconocerlo y qué bueno que cada uno de nosotros estamos acá esta mañana, ¿verdad? Es una alegría, una bendición poder compartir ese tiempo de comunión con cada uno de ustedes. Y está cargado. Y pues esperamos que sea bienvenido cada uno, ¿verdad? Por acá veo que tenemos una persona que nos visita por primera vez, o por lo menos no recuerdo haberlo visto, ¿verdad? Sí, creo que me parece que ya vi una vez con la hermana. Pero nos gustaría que nos diera su nombre nuevamente, por favor. Ok, mucho gusto. Ok, mucho gusto. Bueno, Jorge Luis, mucho gusto, ¿verdad? Gusto de tenerle. Le decimos todos bienvenidos, ¿verdad? Tenemos también a Hazel y a sus hijos también que nos acompañan esta mañana. Sea bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida y qué bueno poder tenerles. Recordarles, el día miércoles tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde, así que le esperamos para que pueda venir y aprender de la palabra del Señor. Estamos teniendo un buen tiempo, ¿verdad? De compañerismo también. El último miércoles de cada mes estamos teniendo culto de oración, así que también recordarles, ¿verdad? Este miércoles pasado estuvimos un buen grupo de hermanos, estuvimos orando al Señor por las necesidades de la iglesia, así que qué bueno, ¿verdad? Poder tener ese tiempo. Los días domingo, como hoy a las 9:30 de la mañana, tenemos nuestro culto dominical, así que le animamos para que pueda estar pendiente de cada uno de los servicios. Esta mañana, pues me gustaría también compartir con ustedes, tenemos, si ustedes han visto, hay 3 jóvenes que están ahora llevando la dirección, han estado por estos domingos atrás llevando la dirección de las alabanzas. Me gustaría que ustedes estén orando por ellos. Son estos 3 jóvenes, el Señor les ha cargado bastante para poder servirle. Ellos han tenido la iniciativa de involucrarse. Ellos me dijeron, hermano, queremos que usted esté un poco más desocupado, más descargado. Eso de que está tocando y cantando y después sube a predicar, se esfuerza más la garganta. Y pues gracias a Dios que ellos están sirviendo, ¿verdad? Ahora en el ministerio. Estos 3 jóvenes han tomado a bien y han estado orando y me comentaron el deseo que ellos han tenido de que también haya más jóvenes y involucrar o atraer más jóvenes a la iglesia, y han estado orando por abrir nuevamente el ministerio juvenil, así que pedirles que puedan estar acompañándoles en sus oraciones. Es un plan que ya están ellos diseñando acerca de cómo poder atraer más jóvenes a la iglesia, así que pedirles que puedan estar orando por ellos, por sus vidas, para que puedan vivir una vida ejemplar, ¿verdad? Yo he hablado de la seriedad que tiene el ministerio con ellos y la responsabilidad que deben de tener cada uno de ellos, ¿verdad? En sus vidas para ser ejemplo y que puedan dar buen testimonio. Así que pedirles encarecidamente que puedan orar por ellos y los ministerios en los cuales ellos están trabajando. Tenemos 2 de ellos que son una pareja de jóvenes que están comprometidos, ¿verdad? No solamente con el ministerio, sino que están comprometidos ellos unos con otros. Están con planes de boda también, así que oren por ellos para sus futuros planes, ¿verdad? Así que dentro de poco vamos a tener boda en la iglesia, así que vamos a orar por ellos. Así que pedirles que puedan estar orando por ese ministerio juvenil, que dentro de poco vamos a iniciar. Estamos antes del fin de este año, querer abrir, ¿verdad? Y queremos aprovechar que van a terminar las clases escolares para poder traer jóvenes a la iglesia y poder tener un tiempo con ellos, que el propósito del ministerio es también que los jóvenes puedan conocer a Jesús. Ese es el propósito que ellos tienen, que hayan jóvenes que conozcan de Jesús y puedan venir y formar parte de la iglesia. Así que qué bueno, ¿verdad? Que tienen el deseo ellos en su corazón.
Bien, voy a pedir a los niños que puedan subir en orden y despacio con su maestro para poder aprender de la palabra de Dios también con un mensaje adecuado a su edad. Así que vamos a darles tiempo para que puedan subir. ¿Qué le parece? Mientras tanto, póngase en pie, salude a la persona que tienen próxima ahí, ¿verdad? Y puedan aprovechar este tiempo para saludarse y poder compartir, ¿verdad? Bien, pueden aprovechar también si gusta tomar agua, ir al baño en lo que tenemos este tiempo, para que así después estemos en el tiempo de la meditación y podamos no tener interrupciones, ¿verdad? Es bueno poder saludarnos porque a veces después del servicio el hambre nos apremia y pues a veces salimos corriendo, ¿verdad? Que ya las hermanas que están preocupadas que voy a ir a cocinar, ¿verdad? Y este hermano José Alberto que se tarda un montón predicando y ya nos quita tiempo, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno poder tener ese tiempo, hermanos. Estamos aprendiendo acerca del evangelismo, acerca del evangelio. Hemos estado por varios domingos, ya este sería tercer o cuarto domingo, si no me equivoco, compartiendo acerca del evangelismo, acerca de esta tarea importante, ¿verdad?, que el Señor nos ha encomendado. Hemos estado aprendiendo eso. Y para aquellos que han estado, alguien que me recuerde qué es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio, ¿verdad? ¿Es responsabilidad de todos, sí o no? Todos los creyentes. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Nos ha dado un mandato, una orden, ¿verdad?, de poder hacerlo. Y hemos estado aprendiendo acerca de esto, ¿verdad? Que es una responsabilidad de cada creyente, es un privilegio, un ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? No es una tarea exclusivamente del pastor o de los líderes de la iglesia, sino que es una tarea de cada creyente, ¿verdad? Todos somos responsables ante Dios de las personas a nuestro alrededor, porque estamos enseñando acerca del evangelismo y hemos aprendido que el evangelio funciona mejor con las personas que tenemos más cercanas, con las personas a nuestro alrededor, nuestro círculo cercano, amigos, familiares, compañeros de trabajo, cada una de esas personas que tenemos cercana a nosotros, cada uno de nosotros es responsable por esas almas. Y es una responsabilidad, un peso que tenemos y hemos aprendido, ¿verdad?, que un día vamos a dar cuenta al Señor acerca de esto, ¿verdad? Y eso es lo que hemos aprendido, los principios introductorios en cuanto al evangelismo, acerca de qué es el evangelio, los motivos por los cuales debemos evangelizar, y hemos aprendido también que Dios nos ha dotado del poder y la habilidad. Cada creyente, sin excepción, tiene el poder y la habilidad dotada por Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el agente que Dios utiliza en cada creyente para poder dotarle de la habilidad y el poder para poder llevar a cabo esta labor. No estamos solos en esta labor. Dios no nos dice vayan y nos manda solos. Él nos ha dejado al Espíritu Santo que nos acompaña para poder llevar a cabo esta labor, nos ayuda en cuanto a qué es lo que debemos hablar, porque miren, hermanos, una vez que empezamos, cuando menos acordamos, ya hemos predicado el evangelio. El Señor a través de su Espíritu es que nos permite, ¿verdad?, el poder llevar a cabo esta labor. También Él nos ha dado la promesa que va a estar con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como hemos aprendido, el evangelismo es una forma de vida, es algo que debemos hacer como algo rutinario, como una necesidad, algo que debemos hacer constantemente. Nadie nos dice que debemos comer, ¿verdad? ¿Verdad? A nadie nos dice o nos ruega, ven y come, ¿verdad? Y yo soy bien rogado para comer, mi esposa tiene que rogarme para que coma, porque miren, pues sí, estamos bien panzoncitos, ¿verdad? Porque el Señor, ¿cómo es que se llama? Bendice, ¿verdad? Y bendice nuestras vidas y cada uno de nosotros debemos también compartir esa bendición del evangelio con aquellos a nuestro alrededor. Entonces, el evangelismo es una forma de vida. La mejor forma de llevar a cabo el evangelismo es
de persona a persona, con las personas cercanas a nuestro alrededor. Dios nos permite tener citas. Él agenda en nuestro día citas para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Son citas que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Debemos nada más tener el ojo o la visión adecuada para poder darnos cuenta cuál es esa cita que el Señor tiene reservada para cada uno de nosotros. Y lo mejor, como les decía, es las personas a nuestro alrededor. Claro que los demás métodos funcionan, campañas evangelísticas, evangelismo puerta por puerta, todo eso funciona, pero la forma más efectiva de evangelismo es el evangelismo personal. Estuvimos aprendiendo cómo sobrepasar algunos obstáculos, ¿verdad? Algunas objeciones, algunas razones y motivos por las cuales no evangelizamos. Eso es parte de lo que hemos aprendido el domingo pasado, y estuvimos aprendiendo que el problema muchas veces es que nosotros tenemos una falta de visión, no tenemos la visión adecuada, no estamos desenfocados, porque vemos a nuestro alrededor. Recuerdan, estuvimos viendo el Salmo 73, cómo Asaf comienza a ver la forma en la que las personas a su alrededor, los impíos, los pecadores, están siendo prosperados, bendecidos, tienen salud, tienen prosperidad, ¿verdad? Tienen dinero, tienen cosas materiales que muchas veces también nosotros deseamos. Y vemos la prosperidad de ellos y comenzamos a cuestionarnos y decirnos, como Asaf dice, no sufren, no trabajan como los demás mortales, no tienen congojas por la vida, o sea, ellos no tienen temor o no piensan en la muerte, no piensan o no tienen enfermedades, ¿verdad? Tal vez tan graves como tal vez algunos podamos tener. Y comenzamos a desenfocarnos, comenzamos a envidiar, esa es la palabra que él usa, comencé a tener envidia de ellos. Y es que perdemos el enfoque muchas veces, así como Asaf lo estaba haciendo, pero en un momento dado dice que estando en la casa de Dios, él se dio cuenta del fin de ellos. El fin de ellos, de los pecadores, de los impíos, es un fin de muerte, de perdición. Y es algo que de lo cual Dios nos ha rescatado. Pero muchas veces tenemos la visión incorrecta, porque tenemos una visión del mundo, el materialismo, las riquezas, es algo que nos llama la atención. O pensamos solamente en el momento acá, en las cosas temporales, y perdemos la vista de las cosas que son eternas. Entonces debemos nosotros tener un cambio de visión y tener una visión del mundo bíblico, ¿verdad? Acerca del Señor, acerca del reino. Esto también nos lleva a entender que muchas veces estamos desenfocados porque estamos pensando en nosotros mismos, tenemos egoísmo, porque nos enfocamos en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que es mejor para mí, y perdemos de vista todo lo demás, perdemos de vista la visión y la misión que Dios nos ha dado. Y también estuvimos aprendiendo que debemos ponernos al día con el mundo, en el sentido de ver la necesidad que ellos tienen. Así como el Señor Jesús vio a las personas, a las multitudes, y las vio como ovejas perdidas sin pastor. Entonces nosotros debemos tener esa misma visión, de ver a las personas con la necesidad que tienen de conocer el Evangelio. Debemos de ponernos al día también con otros creyentes, poniéndonos de acuerdo, orando, ¿verdad? Por las personas que nosotros tenemos cercanas, ponerlas en las manos de Dios, pedirle a Dios que pueda tocar sus corazones, que en el momento que nosotros les compartamos el Evangelio, ellos puedan, ¿verdad?, tomar a bien el mensaje del Evangelio. Es ponernos de acuerdo en salir juntos también a poder compartir el Evangelio, poder orar por las almas, es algo que podemos hacer. Otra cosa que debemos hacer es repasar y responder, es repasar la palabra de Dios, es tener tiempo de comunión en la palabra de Dios y poder responder con fe al llamado que el Señor nos ha hecho de poder
compartir el Evangelio. Ahora, debemos de recordar que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, y esa es una gran verdad. Debemos de pedirle a Dios que otorgue a nosotros la visión que Él tiene, esa pasión que Él tiene por los perdidos, y es algo que podemos hacer en oración. Muchas veces no compartimos el Evangelio porque tenemos miedo, y estuvimos aprendiendo que Dios nos ha dado el Espíritu de Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía ni un espíritu de temor, y tener temor es normal. Estuvimos aprendiendo que tener miedo de abrir nuestra boca y compartir el Evangelio con otros nos causa miedo la primera vez que lo vamos a hacer, y aún cuando tenemos experiencia también no sabemos cómo comenzar la plática, ¿verdad? Comenzamos a preguntarnos qué voy a decir, cómo voy a empezar o cómo voy a terminar, y eso nos causa nervios, ¿verdad? Pero debemos de confiar que aquel que está con nosotros nos va a ayudar, y aquel que nos ha enviado está acompañándonos. Otra cosa es que debemos entender que hay diferentes tipos de miedo, pero hay ansiedades generales, hay timidez, hay ansiedad, también hay falta de audacia, y para todo esto Dios nos ha dotado de un espíritu de valor, de coraje, ¿verdad? Ahora, otra cosa que estuvimos viendo es, como les decía, que Dios nos ha provisto de un espíritu de valor. Otra cosa que nos causa a nosotros o nos impide poder compartir el Evangelio es tenemos miedo de la aprobación de los demás. Tal vez somos nuevos en cuanto a compartir el Evangelio y salimos a compartir en grupo con otros hermanos que tienen más experiencia, y en nuestra mente puede estar ese miedo, ¿verdad? ¿Será que voy a decir, a evangelizar bien a las personas? ¿O me voy a equivocar? ¿O qué va a pensar el hermano que no sé cómo hacerlo? Porque estamos con eso en mente, ¿verdad? Queremos que los demás nos aprueben, y eso es de humanos. Ese es el querer la aprobación de otros, es normal, pero debemos entender que lo que estamos haciendo no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. La razón que nosotros debemos de tener es que lo que estamos haciendo es predicar el Evangelio porque es de Dios, es un mandato de Dios, y que debemos de recordar nuestra posición y nuestra identidad en Cristo. Debemos de recordar que la importancia es no lo que los hombres piensen de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Y como dice Pablo, debemos de preguntarnos para quién hacemos lo que hacemos. ¿Lo hacemos para agradar a los hombres o lo hacemos para agradar a Dios? Entonces, eso es parte de lo que hemos estado viendo. Otros han tenido que sufrir, ¿verdad?, a causa del Evangelio. Nosotros tenemos la dicha de que pues no tenemos que sufrir como sufrieron los primeros cristianos o como sufren cristianos en otros lugares del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de culto, tenemos la oportunidad de reunirnos así como estamos ahora, podemos tener la libertad de predicar públicamente y no hay ninguna restricción, ¿verdad? Y debemos aprovechar todo esto. También viene a nuestra mente, ¿verdad?, el miedo de fallar. Estamos preocupados si vamos a tener éxito o no vamos a tener éxito. Y al final debemos entender que lo que hacemos, como lo hacemos para Dios, Él nos va a ayudar a poder llevarlo a cabo. Nuestra labor es evangelizar. Eso es lo que debemos hacer. No mantenernos intimidados, ¿verdad?, sino evangelizar. Recordar las promesas que tenemos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esta mañana quiero que veamos otro par de obstáculos que debemos de vencer, y en este caso es tener éxito, o podría ser, dice que el éxito de otros nos intimida. Y es el problema cuando nos comparamos con otros creyentes. Posiblemente no tenemos el mismo éxito que otro tenga. Recuerde que Dios ha dado dones a cada persona.
de igual manera ha colocado a personas idóneas dentro de las iglesias en ministerios. En Efesios se nos habla que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hay hermanos que tienen el don del evangelismo, que son buenos para evangelizar y tienen esa libertad de palabra, ¿verdad? Les fluye, les nace cómo poder hacerlo, tienen muchas ideas de cómo poder llevar a cabo la labor. Hay personas evangelistas que ganan muchas almas para Cristo en una campaña evangelística. Y tal vez nosotros vamos y compartimos el evangelio y ganamos 1 o 2 almas. Pero no debemos de compararnos con otros, y eso no debe de ser el enfoque. El enfoque es que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y algunos puedan sentirse orgullosos de su éxito. Lastimosamente hay personas que, aún siendo creyentes, se llenan de ego y hablan de sus éxitos, hablan de lo que han hecho y cómo lo han hecho y se vanaglorían, por decirlo así. Otros quizás lo están haciendo por juego, pero eso no debe de detenernos. Lo importante es lo que nosotros hacemos para el Señor. Y esto sería como decir que hay algunos que manejan demasiado rápido y causan accidentes porque andan a altas velocidades. Y entonces yo por eso yo mejor no voy a manejar, pero necesito manejar por mi trabajo. Necesito hacerlo. Yo no puedo decir yo no voy a manejar porque otros manejan demasiado excesivos y ellos causan accidente y por esa razón yo mejor no manejo. O pensar que en algunas iglesias hay personas que cantan mejor y cantan a veces para su propia gloria, porque no cantan para el Señor, sino que para que los vean los hermanos. Y yo puedo decir, es que yo no canto como Lisandro, ¿verdad? Que canta bien bonito y yo mejor, entonces mejor aquí me quedo callado, ¿verdad? O solo voy a hacer que voy a cantar porque yo no tengo la voz que tiene él. No puedo decir que no lo voy a hacer porque otros lo hacen mejor. Estamos llamados a poder hacerlo, eso no debe de intimidarnos. ¿Cuál es el remedio para esto? Bueno, debemos de saber lo que el evangelismo no es. Eso es importante. Debemos entender lo que el evangelismo no es. No es el medio para ser espiritual. En ningún momento el evangelismo es para la santidad del creyente o para ser más espirituales. No es tampoco el evangelismo la prueba de que uno es espiritual. El hecho de que alguien evangelice tampoco quiere decir que esa persona es alguien espiritual o es un creyente bien ceñido, ¿verdad? Espiritualmente. No. Recuerde, la labor de evangelismo la realizamos todos y aún creyentes carnales posiblemente lo hagan, pero porque el evangelismo no es ni para ser espirituales ni una señal de que alguien es espiritual. ¿Y será posible, hermanos, que alguien evangelice con un motivo incorrecto? ¿Será posible que hayan personas que evangelicen por motivos incorrectos? Sí, hay personas que evangelizan por motivos incorrectos. Porque aún así, no se hace pensando en los otros para que los demás nos vean. Y hay muchos que sí lo hacen para ser vistos. Es algo que debemos nosotros evitar, es no hacerlo por los motivos incorrectos. No se trata de compararse con otros tampoco. No es compararnos con el éxito o que tiene o no tiene otro hermano. Tampoco se trata de números o de cantidades. Nosotros necesitamos llenar sillas acá en la iglesia y traer más personas para que la iglesia se vea más grande, para que hayan más personas que conozcan a Cristo. Pero no se trata de eso, no se trata de números ni de cantidades. El éxito de una iglesia no se mide en base al número de personas o miembros que tenga esa iglesia. El éxito de la iglesia va a basarse en la vida y en la santidad de cada uno de sus miembros.
Eso es algo que debemos de tener claro. Es el conocimiento que cada uno de los miembros de la iglesia tiene acerca del Dios verdadero. Claro que es importante ganar almas, claro que es importante llenar las sillas, pero no debe de ser esa la motivación. Si lo hacemos de esa manera, lo hacemos incorrectamente, porque la motivación debe de ser el destino que los inconversos tienen. La motivación debe de ser la ordenanza que Dios nos ha dado. La motivación debe de ser porque Dios nos ha amado, no por esas otras razones incorrectas. Ahora, puede ser que se resista por presión o sentimientos de culpabilidad. Puede ser que no lo hagamos por eso, porque nos sentimos presionados, o también podemos hacerlo porque nos sentimos culpables y por eso mejor no voy a evangelizar, ¿verdad? Y en realidad esta es una reacción buena. El sentir culpabilidad es buena porque nos hace a nosotros entender que pues nuestra vida tal vez no está bien y lo que debemos hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Y ponernos a cuentas con Dios. Ahora, uno no debería de evangelizar por la culpa y decir, sí, yo sé que tengo que hacerlo porque entonces voy a evangelizar a alguien y hacerlo por la culpa, ¿verdad? Porque nos sentimos culpables por la vida de los demás. No debe de ser presionado por nadie. No debe de ser por obligación, como pensando es que si no evangelizo, entonces los demás hermanos van a decir que no soy un buen cristiano. O las personas van a decir que yo no amo al Señor. Tampoco debe de ser hecho por obligación, por presión de nadie. Cada uno de nosotros debe de entender que lo hacemos porque es un mandato de Dios. Ahora, no es por la obligación del pastor o porque el pastor nos está presionando que lo tenemos que hacer. No, debe de ser algo natural, algo que ustedes lo hacen porque realmente nacen ustedes a hacerlo. Y debemos de recordar que tenemos tres opciones cuando nos sentimos de esa manera, cuando nos sentimos con presión o hacerlo por culpabilidad. Y la primera es: no diga nada y no evangelice. Si usted se siente presionado a hacerlo, no lo haga. Mejor no lo haga. No evangelice. No lo haga evangelizando con motivos erróneos. Esa es otra razón equivocada. Vea lo que dice 1 Corintios 9:26. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y vea las palabras de Pablo acá: ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo está diciendo, si yo anuncio el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme. O sea, yo no lo hago para que los demás me vean o para decir que yo soy el mejor cristiano, ¿verdad? Yo soy más espiritual que los demás porque yo hago la obra de evangelismo, porque yo predico el evangelio y yo soy mejor que los demás. No debe de ser esa nuestra actitud. ¿Por qué dice Pablo que anuncie el evangelio? Ahí nos dice, porque me es impuesta necesidad. O sea, para él es necesario hacerlo. Hermanos, ¿existe esa necesidad en cada uno de nosotros? Tenemos esa necesidad. Cuando hablamos de necesidad es algo que debemos suplir, algo que debemos hacer, porque si no, no nos sentimos bien, porque si no, pues no nos vamos a sentir satisfechos, ¿verdad? Cuando es una necesidad es algo prioritario. Y Pablo dice, me es impuesta necesidad. Y oigan esas palabras: ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Decimos esas palabras nosotros? ¿Podemos nosotros decir eso?
Yo evangelizo porque tengo esa necesidad de hacerlo, porque me ha sido impuesta esa necesidad por Dios. Y ay de mí si yo no lo hago. Pablo entendía que lo que hacía, lo hacía por un deber. Tenía esa necesidad, ese deber para con Dios, no para el hombre. Porque es Dios el que nos ha mandado, nos ha dicho, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he guardado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, versículo 17. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, aquí tenemos de dos cosas. Hay una necesidad impuesta, hay un deber, una responsabilidad que cada creyente tiene. Lo podemos hacer de buena voluntad, y si lo hacemos de buena voluntad, dice Pablo, vamos a tener recompensa. O lo podemos hacer de mala voluntad, pero debemos entender que ya he sido enviado. La comisión ya ha sido dada. Dice Pablo, la comisión me ha sido encomendada. Lo haga de buena voluntad o lo haga de mala voluntad. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. ¿Qué es lo que yo gano? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, no soy yo, no es a mí que voy a exaltar, no es que voy a hablar de mí, de mi vida o de mi testimonio. Lo que voy a hacer es predicar el Evangelio y voy a presentarlo a Cristo. Predicar, dice, o presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. O sea que no es de mi vida, no es de mi testimonio. Voy a hablar ¿de quién? De Cristo. Por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo no está motivado por la necesidad de otra gente. Pablo está motivado por la necesidad que Dios le ha impuesto. No lo está haciendo porque alguien más le está presionando. La presión que tiene, la tiene de Dios, porque Él es el que le ha encomendado, Él es el que le ha dado esa misión. No es porque haya alguien más, un pastor o un líder o otro apóstol que le esté presionando. No, Pablo dice, ha sido impuesta una necesidad en mí. Lo hago porque tengo esa necesidad de hacerlo. Y ay de mí si no lo haga. Dice el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo está diciendo, yo he tratado de ganar a la mayor cantidad de personas posibles. Y por esa razón yo me he hecho o me he bajado a la necesidad de cada uno. No lo hago contendiendo con otros, sino que él dice, yo quiero que los judíos sean convertidos, yo soy judío. Y me he hecho como judío, dice, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Un judío estaba sujeto a la ley. Aunque yo, dice Pablo, yo no estoy sujeto a la ley. Porque él ya había entendido el evangelio de la gracia de Dios. Y había entendido que no es por la ley que era salvo. Pero él dice, si mi hermano o si este judío cree que es salvo por la ley, y para él es importante que yo cumpla la ley, entonces yo la voy a cumplir para poder ganarle. Y Pablo dice, también me he hecho a los que están sin ley, a los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviese sin ley, dice.
aunque no estoy sin ley, porque estoy bajo la ley de Cristo. Ahora, nosotros debemos compartir el Evangelio a todos, sin excepción. Ese es el mensaje acá, es hacer y compartir el Evangelio sin excepción. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva todo, uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se extiende. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo dice, según como lo esté haciendo el evangelismo, si lo estoy haciendo de buena manera, de buena voluntad, voy a recibir un galardón, un premio por evangelizar a otros con los motivos correctos. Si uno no lo hace por los motivos correctos, es como pegarle al aire, es como pelear contra el aire. Estoy fingiendo golpear el aire y eso no tiene ningún valor. Al final no voy a obtener nada porque lo estoy haciendo por los motivos incorrectos. Ahora, de una o de otra manera lo tenemos que hacer, por los motivos correctos, solo por los motivos incorrectos. Sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo está diciendo, yo tengo la necesidad que me ha sido puesta de predicar el Evangelio, pero también tengo cuidado de eso. Golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Se refiere a la carne, no es que se flagelaba, ¿verdad? Sino que golpeaba su carne, tenía una batalla interna con su carne, con nuestros deseos. Cada uno de nosotros como creyentes tiene una batalla con nuestros deseos más oscuros, por nuestros impulsos que afloran, ¿verdad? Que quieren salir y quieren ser libres, ¿verdad? Y quieren que nosotros satisfagamos cada uno de esos deseos. Y Pablo dice, no, yo golpeo mi cuerpo y en lugar de satisfacer mis deseos y mi carne, la pongo, dice, bajo servidumbre. ¿Por qué hago esto? Pablo lo que está diciendo es, tengo la necesidad de predicar el Evangelio, pero también tengo que tener cuidado de mi testimonio. Tengo que tener cuidado de la manera en la que me conduzco. Porque ¿de qué me sirve predicarle a otro de Cristo y tratar de ganarlo para el Evangelio, pero mi vida no está reflejando el Evangelio? Mi vida no compagina o no es acorde a lo que yo estoy predicando o hablando. Eso es lo que Pablo dice. Por eso tengo que golpear mi cuerpo y ponerlo bajo servidumbre. No sea, dice Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido predicador, habiendo sido aquel que llevó el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque mi vida no compagina con lo que estoy hablando. Porque estoy hablándole palabrerías a la gente. Estoy compartiendo un evangelio que no estoy viviendo. Entonces nosotros, para poder predicar el evangelio, debemos de guardar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestra vida. Y sabe que muchas veces ese es, creo que, el obstáculo más grande que todos debemos de vencer. Y muchas veces no lo hacemos por eso. Porque al compartir el evangelio con las personas que nos conocen cómo nos conducimos, conocen cómo hablamos, conocen los lugares que frecuentamos.
y no ando bien, no vivo bien el cristianismo, ¿con qué cara le voy a predicar el evangelio, le voy a compartir de Cristo? No tengo la autoridad para poder hacerlo, porque mi vida no está de acuerdo para poder hacer eso. Ahora entonces Pablo nos insta a que también debemos de cuidar nuestro testimonio. Eso es algo que debemos hacer todos los creyentes. ¿Se recuerda de Jonás, el profeta escapista? Jonás fue enviado, ¿verdad? Tuvo una misión, una orden de parte de Dios, que debía ir a una ciudad y predicar anunciar de que la ciudad iba a ser destruida. ¿Sí? Él iba con una misión, él iba a anunciar, a pregonar. Jonás no quiso ir a predicar. Y Jonás dice que huyó, se fue a otro lugar, creyó escapar de Dios. Y él se alejó lo más que pudo, según él, al fin del mundo. Pero aún así Dios lo encontró, envió una gran tormenta, lo bajan del barco cuando se dan cuenta que él era la causa de la tormenta, y había un pez enorme que lo estaba esperando en el agua. Cuando ese hombre cae al agua, el pez se lo traga. 3 días pasó Jonás en el pez, y es donde comenzó a orar y a clamar, y tuvo que doblegarse y aceptar el llamado. Y dice que fue por ese mismo pez llevado a Nínive, y ahí él predicó, él proclamó la destrucción de la ciudad. Él se encontraba en Israel y él debía de ir a Nínive, y en lugar de ir a Nínive, dice que agarró un barco rumbo a Tarsis. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios cuando iba rumbo a Tarsis? No. Huyamos por la izquierda, dice. Mejor me voy. Muchas veces nosotros sabemos a qué hemos sido llamados y no queremos aceptar el llamado. Queremos escapar de Dios, pero no lo podemos hacer. Cuando Dios nos da una instrucción, Él espera que nosotros la obedezcamos y cumplamos con lo que Él nos ha dicho. Pablo, hermanos, estaba en la cárcel y habían algunos que predicaban el evangelio con motivos de dañar a Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice: algunos, a verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Ellos están predicando solamente por molestar. Lo están tomando como un juego, lo están haciendo para causarme daño, porque creen que yo estoy aquí en el evangelio, en la cárcel, y ellos quieren causarme daño. Y dice Pablo: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros, dice, de buena voluntad. O sea que podemos predicar a Cristo por 3 motivos: por envidia de otros, por contender con otros, o lo podemos hacer de buena voluntad. Los unos, dice, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué puedo hacer? ¿Les voy a impedir que prediquen el evangelio? Dice Pablo: no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, esa es la verdad, Cristo es anunciado. No importa la razón por la cual lo estamos haciendo, si los estamos haciendo de la manera correcta o de la manera incorrecta, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y Pablo entendía eso, porque aún con los motivos incorrectos, Dios puede ser glorificado, porque el evangelio es predicado y Dios va a ser anunciado, Cristo va a ser anunciado. Y aún que nos duela ver a personas
predicando el Evangelio de una manera incorrecta, Pablo nos dice debemos de gozarnos, porque al final el reino se está expandiendo. Cada uno de ellos va a dar cuenta a Dios de la razón, los motivos por los cuales lo están haciendo. Pero aún así el Evangelio es expandido. Ahora, debemos de predicar el Evangelio por medio de la gracia de Dios. Dejar que sea Dios que cambie nuestra manera de pensar y así de esa manera nosotros responder de la manera correcta al Evangelio. Por la gracia. Todo tiene que ver con la gracia. Somos salvos por gracia, ¿sí o no? No nos ha costado nada la salvación. Debemos nosotros, por la misma gracia, predicar ese Evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelismo? ¿Será buenas noches? Buenas noticias. Eso significa evangelismo. Las buenas noticias. Es compartir las buenas noticias. Nuestro deseo debe de ser alcanzar a otras personas para el Señor. Y debe de fluir de nosotros desde nuestro interior, basado en nuestra relación con Dios. Debe de fluir el anunciar el Evangelio. Esa relación que nosotros tenemos con nuestro Dios debe de dar como resultado el que nosotros compartamos las buenas nuevas. Que Él nos ama, que nos dio a su Hijo y murió por nuestros pecados. Eso es el evangelismo. Y debe de ser nacido de un espíritu agradecido con Dios. Entonces debemos hacerlo con un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Vea lo que... Aquí está malo esto. ¿Por qué hablamos? Debemos de preguntarnos esto. ¿Por qué es que nosotros debemos o por qué es que nosotros predicamos el Evangelio? Segunda de Corintios 4:13, vea qué dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, todos los creyentes tenemos el mismo espíritu, ¿sí? Todos tenemos el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí. Y como creí, dice Pablo, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué dice Pablo que él habla? Porque él creyó. ¿Qué creyó él? Lo que está aquí escrito. ¿Y qué es lo que esta palabra dice que está escrito? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Entonces, si nosotros creímos, debemos hablar. Así como dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también nosotros debemos hablar. Ese es el motivo correcto. Debe de fluir de nosotros automáticamente. El evangelista eficaz, hermanos, está rebosado del impacto de Dios en su vida. Aquel hermano, aquel creyente que comparte el Evangelio, lo hace por el impacto que Dios ha tenido en su vida. Por cómo Dios ha tocado su vida y cómo él disfruta de tener esa comunión con Dios. Siempre, hermanos, es bueno descubrir las maravillas de la obra de Dios en nuestras vidas. Todos los días Dios hace algo en nuestra vida. Solo debemos tener la vista espiritual abierta para darnos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da. Todos nosotros somos una historia de Dios basada en su gracia. La gracia maravillosa de Dios. Y debemos de responder a esa gracia compartiendo el Evangelio. Por eso es que nosotros debemos de querer hablar de Jesucristo a otros y de entender que Él es el tema central. Es lo que nosotros disfrutamos o cómo disfrutamos a Jesucristo. Es como cuando
un joven está a punto de casarse, ¿verdad? Cuando está enamorado. Cuando un joven está enamorado, ¿en quién creen ustedes que pasa pensando todo el tiempo? En su novia, ¿verdad? Porque él está enamorado. ¿Y con quién desea pasar todo su tiempo? Con su novia, ¿verdad? Ahora, ¿quién es esa persona que puede producir la mejor sonrisa en su rostro? Su novia, ¿verdad? ¿En quién se deleita este joven? En su novia, ¿verdad? Ahora, la palabra en el Salmo 37, versículo 4 nos dice que nosotros debemos de deleitarnos en el Señor y Él, dice, te concederá los deseos de tu corazón. El Señor, cuando nosotros nos deleitamos de su presencia, de su compañía, cuando anhelamos pasar tiempo con Él, así como cuando un novio desea pasar todo el tiempo con su novia y no le ajusta el tiempo, quisiera que tuviera más de 24 horas al día para pasar con ella. Así nosotros debemos anhelar pasar tiempo con nuestro Señor, deleitarnos en su presencia. Y cuando nosotros tenemos ese grado de comunión con Él, podemos pedirle y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y la petición que nosotros debemos de tener es tener un deseo de evangelizar que venga de un corazón que no esté motivado por nuestra propia gloria o por la competencia con otros, sino que venga con el motivo correcto, que es glorificar al Señor mientras nos deleitamos en Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Podría ser que nosotros no sepamos evangelizar? Levante la mano, ¿quiénes pueden evangelizar? Pocos, ¿verdad? Ahora los que no lo levantaron, ¿no lo pueden hacer? ¿O tienen miedo todavía de hacerlo? Y podría ser que nosotros no podamos evangelizar, no sepamos cómo hacerlo. Y esa es la razón por la cual estamos teniendo este tiempo. Primero, sentando las bases. ¿Qué es el evangelismo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Es lo que vamos a ver el otro domingo. Así que le pido que no vaya a faltar, para que el otro domingo comenzamos a aprender algunos métodos de evangelismo. Pero, hermanos, lo que nosotros ya sabemos es suficiente. La ignorancia acerca de la gracia de Dios es la única cosa que todos los incrédulos tienen en común. Todas las personas en el mundo tienen pensamientos diferentes, gustos diferentes. Pero ¿sabe qué es la única cosa en común? La ignorancia que tienen acerca de la gracia de Dios. Pero nosotros ya no ignoramos la gracia de Dios porque hemos recibido la gracia de Dios. Y ya no ignoramos la gracia de Dios. Hemos aprendido acerca de la Biblia, hemos conocido a Dios, pero aquellos que están sin Cristo ni conocen a Dios, ignoran su gracia. Y entonces nosotros debemos hablarlo. Ya lo conocemos la gracia y eso es suficiente. Tenemos un mensaje y Dios va a proveernos de las palabras. Ahora, cada uno de nosotros conoce la gracia de Dios, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido declarados justos, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros valemos o por lo que hacemos, sino por su gracia, porque a Dios así le ha complacido. Y por eso debemos obtener el entrenamiento necesario. Que es lo que les decía, parte de esta serie es llevarnos a nosotros a poder hacerlo y estamos capacitándonos. Por eso estamos haciendo esto, porque estamos esperando que una vez que ustedes estén capacitados y sepan cómo hacerlo, podamos tener la habilidad y el método para poder hacerlo. Poder hablar y compartir las malas noticias con las personas,
pero también compartir las buenas noticias con aquellos. Ahora, pero debemos entender, hermanos, que tampoco así necesitamos ser eruditos en la palabra, ¿verdad? O tener años de experiencia o de conocimiento en la palabra. ¿Sabe qué es lo único que necesitamos? Es conocer la gracia de Dios. Es lo único que necesitamos. No necesitamos conocer toda la Biblia. No necesitamos tener años en el Evangelio para poder hacerlo. Ahora, para eso, hermanos, necesitamos entender el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que en los últimos minutos que me quedan voy a hacer. Es que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio. El mensaje se llama el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y eso nos lleva a que son unas buenas noticias. Ahora, ¿por qué hemos de proclamar este mensaje? Porque es el único medio por el cual las personas pueden ser salvas. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera de que las personas puedan ser salvas. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo, es el único medio por el cual las personas pueden ser salvas. Vea lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como esta carta Pablo le está escribiendo, en esa época él tenía que ser claro si decía al judío primeramente y también al griego. Pero el Evangelio es para todos. Es para todos. No hay otra manera en la cual una persona pueda ser salva. Es únicamente por el poder del Evangelio. Ahora, el mensaje se llama el Evangelio y hemos visto qué significa, que es buenas noticias. ¿Por qué debemos hacerlo? Es porque también es la base del juicio de Dios. Es la base del juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde van a ser llevados? En llama de fuego. Y vea, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, oiga bien, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se recuerda que estuvimos aprendiendo acerca de lo que la Biblia habla de la segunda muerte? Que en Apocalipsis estuvimos aprendiendo, Apocalipsis 20 dice que, y esta es la segunda muerte. Eso significa la segunda muerte. Es excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por toda la eternidad. ¿Dónde van a ser excluidos? En llama de fuego, en el infierno. Ese es el destino y esa va a ser la base del juicio de Dios. Cuando el Evangelio no es obedecido, es la base del juicio de Dios. Entonces las personas deben de obedecer el Evangelio. Pero ¿cómo van a obedecer si no lo conocen? Por eso debemos nosotros de proclamar el Evangelio. Ahora, el contenido básico del Evangelio lo encontramos en 1 de Corintios 15, del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este es el único pasaje en la Biblia que define mejor el Evangelio. Cuando la pregunta, o cuando la gente pregunta, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces pensamos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, eso no es el Evangelio. ¿Es la Biblia completa? Tampoco, no es la Biblia completa. La respuesta correcta se encuentra en este pasaje. Y es lo que vamos a ver rápidamente. Y en el versículo 1 vemos que el Evangelio necesita primeramente ser predicado, porque vea, dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Necesita el evangelio ser predicado, verdad? Es un mensaje que ha sido comunicado, pero que también necesita ser recibido, porque dice Pablo, nosotros lo hemos predicado, el cual también recibisteis. O sea, ellos recibieron el mensaje. El evangelio es algo que es predicado y debe ser recibido. La persona a la que estamos evangelizando necesita decidir si aceptar el mensaje o no. Nuestra labor, hemos aprendido, que es predicar, es proclamar el evangelio. Al final la decisión es de la persona. Si la persona acepta, qué bendición, ¿verdad? Qué bueno, viene a ser hermano en Cristo, ha sido salvo de sus pecados. Si la persona no recibe el mensaje, no debemos de sentirnos mal, no debemos de sentirnos tristes porque ya cumplimos nuestra labor. Sí debemos sentirnos tristes en el sentido de que la persona pues todavía sigue en su pecado, todavía sigue en condenación. Pero no debe de desanimarnos, a eso es lo que quiero llegar. No debe de desanimarnos para no seguir haciéndolo. Nuestra labor es compartir el evangelio. La persona decide si aceptarlo o no. Nuestro deber es predicarlo. Dice también, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si ustedes aceptan el mensaje, dice Pablo, han sido salvados. Si no, no son salvos, creéis es en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está la base del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Está basado el evangelio, hermanos, en una persona específica. Y esa persona específica, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base del evangelio. Está basado en una persona específica. No es en nadie más que en el Señor Jesucristo. Ahora, el concepto teológico acerca de la deidad de Cristo le encontramos en Romanos 1, versículo 1 al 4. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, o que nació del linaje de David según la carne. Y esto nos habla acerca de su humanidad. Jesucristo era 100% hombre. Este pasaje nos dice que Jesucristo nació bajo el linaje de David en la carne. Pero dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y esto nos habla de su deidad. Él fue declarado hijo de Dios con poder por medio del Espíritu Santo. O sea que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces Jesucristo es el mensaje importante del evangelio. Él, si vemos las letras rojas, ¿qué es el evangelio? El evangelio habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio, habla de su Hijo. Ahora, ¿por qué era necesario que fuera el Hijo de Dios? ¿Por qué no otro método? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué? Bueno, más creíble. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que mi hermano Lisandro, mi hermano Gustavo y yo vamos y asaltamos un banco. Pero la idea fue de Lisandro. Él es el autor intelectual. Y los tres decidimos ir a robar un banco. Y nos atrapan.
El juez ha decretado que nos va a dar 15 años a cada uno. Pero yo amo mucho a mis hermanos y yo le digo al juez: señor juez, permita que ellos salgan libres y póngame a mí el tiempo de ellos. Yo voy a cumplir los 45 años, pero déjelos a ellos en libertad. ¿Creen ustedes que esto funcionaría? ¿Que sería aceptada esta idea por el juez? No. ¿Por qué creen que no sería aceptada? Es aceptable, pero ¿sabe cuál es la razón principal? Es porque yo soy culpable también, al igual que los demás. Entonces, yo no puedo tomar la culpa de otro porque yo también soy culpable, así como ellos, y no tengo la posición de sustitución para ellos. Si yo muriera en la cruz por todos tus pecados, esto tampoco funcionaría. No hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque también soy pecador al igual que ustedes. Entonces, para que realmente hubiera funcionado, para que el evangelio tuviera veracidad y para que realmente fuéramos perdonados de nuestros pecados, era necesario que alguien sin pecado diera su vida por nosotros. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él nació sin pecado. Él es inocente. En 1 de Pedro 3:18 dice: el justo murió por los injustos. Entonces era la única manera, es a través de Jesucristo. Porque nosotros necesitamos entender acerca de esto, que el evangelio se trata de la obra de Jesús, no de otra cosa, más que el evangelio de Jesús. Y por eso debemos entender el concepto de la deidad de Jesús, que Él era 100% hombre, pero era también 100% Dios, pero sin pecado. Esa es la única diferencia. Él era humano como nosotros, pero nunca pecó. Ahora, eso es lo que nosotros entendemos de su humanidad y su deidad. Pero el evangelio se basa en una persona, que es Jesucristo, pero también en una obra específica. Y esa obra específica la encontramos en el versículo 3 al 5 de 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. La obra específica es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y aquí en estos versículos tenemos 4 verbos: que Él murió, que fue sepultado, que resucitó y apareció. Él murió. Y la prueba de que Él murió es que Él fue sepultado, porque no iban a enterrar a alguien vivo. Él murió y fue sepultado. Él resucitó. ¿Y cuál es la prueba de que Él resucitó? Él apareció a otros, a Cefas y después a los 12, y así a un grupo de 500, de más de 500 hermanos, como dice lo que continúa del pasaje. Entonces, esas son las pruebas. Pero ¿sabe qué más? A Él nadie lo obligó a morir por nosotros. Él escogió morir por voluntad propia. Le leo rápidamente lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Romanos 4, 24 al 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
otra vez vemos que Jesús, Él murió y resucitó por una obra específica. Y esa obra específica es por nuestros pecados. Y aquí es donde debemos entender acerca de la sustitución. Que Él murió por nuestros pecados. Nosotros somos los pecadores quienes merecíamos la ira de Dios. Pero la ira de Dios no cayó sobre nosotros, cayó sobre su Hijo. Esa es la sustitución, que Él pagó el precio que yo debía de pagar. Y es un concepto que debemos entender en cuanto al Evangelio, que Él es la sustitución nuestra. Él pagó el precio que yo debía de pagar. Eso significa sustitución, que otro pagó por mí. Ahora, un resultado específico. Él murió por nuestros pecados. En el griego es la palabra uper, que quiere decir encima de, o por causa de, o en lugar de. Entonces, Él murió por causa de nuestros pecados, en lugar de nosotros. Y aquí encontramos otro concepto teológico, que es la propiciación. Es que Dios estuvo satisfecho con ese sacrificio. Dios estuvo satisfecho y Él aceptó el pago de la deuda. ¿Cómo sabemos que Dios estuvo satisfecho y que aceptó el pago? Que Él resucitó a su Hijo. Si Él no hubiera aceptado la deuda, si Él no hubiera aceptado el pago por la deuda, mejor dicho, no hubiera resucitado Cristo. Pero Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, ¿cuál fue su última palabra? Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Eso es lo que significa consumado es. Pagado completamente. Y Dios se dio por satisfecho, hermanos. Y es algo que nosotros debemos entender. Hebreos 10 dice, esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús fue la ofrenda que fue entregada a Dios, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, los sacerdotes estaban constantemente ofreciendo corderos, sacrificios por su pecado, por el pecado del pueblo. Pero ¿sabe qué? Nunca podía quitar por completo el pecado. Pero Jesucristo murió una sola vez y Él pagó todos nuestros pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que está esperando, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hermanos, quiero que entendamos esto. Con una sola ofrenda, con su muerte, y esa palabra me gusta, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, nos ha hecho perfectos. Pero humanamente, ¿nos podemos considerar perfectos? No, hermanos. No somos dignos, como dice mi hermano Lisandro. Fallamos. Pecamos, porque aún como creyentes pecamos a Dios. Pero esta es la base de nuestra fe, que cuando Él pagó una sola vez nuestros pecados, Él nos hizo perfectos espiritualmente. O sea, nuestra posición es que Él nos ha hecho perfectos y pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él pagó todos nuestros pecados. Él ofreció el sacrificio por nuestros pecados para siempre. Y Jesús hizo esa obra completa, nos hizo perfectos. Él ya nos ha declarado santos y perfectos.
Hebreos 1:3 dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él efectuó la purificación de nuestros pecados en sí mismo. Él hizo todo el trabajo. No necesitó ayuda. Y la iglesia no es parte de la ayuda. Nosotros somos instrumentos. Jesucristo pagó completamente el precio de nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Él. Fue cumplido todo. Él pagó con gusto el precio que nosotros debíamos pagar. Él murió en nuestro lugar. Y entonces Él dijo, consumado es. Primera de Juan 2:2 nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros, hermanos, que nuestros pecados están pagados. No hay nada más que hacer. No falta nada para que podamos ser salvos. O sea, la obra está completa. Él nos ha dado la salvación completa. La vez pasada estaba viendo un video en TikTok de una pastora, ¿verdad? Diciendo que Dios nos ha dado la salvación en un 75% y que el otro 25% nos corresponde a nosotros. Yo digo, ¿qué clase de Biblia lee esta mujer? En primer lugar, ni debería de predicar porque la Biblia no manda a la mujer a predicar. Y en segundo lugar, si por no ser legalista y dijeran, ay, qué barbaridad, ustedes están fuera del tiempo, ¿verdad? Modernícense. Pero ¿en qué momento la Biblia dice que Dios o Jesús ha pagado una parte de nuestra salvación? Él dice que pagó el precio completo de nuestros pecados, nos ha hecho perfectos. Entonces no podemos añadir más. Eso es vender un evangelio diferente, porque el evangelio que la Biblia habla y el evangelio que nosotros predicamos debe de ser que Jesús pagó el precio completo de nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no hay nada más que nosotros podamos añadir al evangelio. Porque cuando nosotros hablamos como esta mujer, que Jesús pagó el 75 y nosotros el otro 25, le restamos valor a la obra de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué entregó su vida, derramó su sangre, si solo iba a ser una parte parcial que iba a ser? No tiene sentido. Pero Cristo, dice la Biblia, Él pagó nuestros pecados. Él es la propiciación, dice, de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Nosotros, hermanos, debemos de proclamar y predicar el evangelio con claridad. Y necesitamos comunicar estas tres cosas. A la persona específica, que es Jesucristo. La obra específica, que Él murió y fue sepultado y resucitó. Y el resultado específico, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el credo apostólico? Ok. Dice, creo Dios Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta ahí en ese credo? Que resucitó, pero también falta algo más. ¿Por qué lo hizo? Por nuestros pecados.
Él murió por nuestros pecados. Podemos decir todo lo demás, pero si no aclaramos a la gente que Él murió por nuestros pecados, entonces no es el Evangelio. El Evangelio debe de ser predicado y compartido acerca de Cristo, de su obra y por qué lo hizo. Una persona no puede ser salva si no se le explica esto. ¿Sería solamente una historia? Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó, pero si la persona no entiende que Él murió por sus pecados, por mis pecados, y que Él murió en nuestro lugar, entonces no tiene ningún sentido. Estamos vendiendo un evangelio diferente y necesitamos ser claros. Lo que el evangelio no es un mensaje para sentirse bien. ¿Solamente es el amor de Dios? No, el evangelio no es solamente hablar del amor de Dios. El evangelio es hacerle ver a las personas que hay una condenación sobre ellos, que son pecadores. No es un mensaje de libertad política o de liberación política, no tiene nada que ver con política. No es un mensaje de reforma social, tampoco somos de ninguna postura, ¿verdad? Predicamos el evangelio nada más. No es un mensaje de riqueza y de salud personal. No vamos a predicar a las personas la prosperidad y la salud que puede tener. Eso no es el evangelio. No podemos prometerle cosas a la gente más allá de su salvación. No es un mensaje de experiencias personales. A la gente no le interesa cómo era mi vida. A la gente le debe de interesar lo que Jesús hizo. Porque el evangelio no se trata de la vida de ninguno de nosotros. El evangelio se trata de la obra de Jesús. Ahora, hay una sola respuesta humana que es correcta en cuanto al evangelio y es creer. Primera de Romanos 1:16, hemos visto que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. O sea, la base o la necesidad es creer. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Pisteo es un verbo que se traduce como creer. Pistis es el sustantivo, se traduce como fe. Estos dos verbos aparecen 490 veces en el Nuevo Testamento. Y eso es depositar nuestra confianza solamente en Cristo. Es creer. Creer en la obra de un hombre que no solamente fue hombre, sino que también era Dios, en Jesús, en la obra de Jesús. Los tres elementos de la fe es conocer la verdad, tener un acuerdo mental, la aceptación es recibir esa verdad, pero también descansar en la verdad. Y eso es lo que cada uno de nosotros ha hecho, es tener el conocimiento de la verdad, recibimos el mensaje del evangelio, lo hemos recibido cuando creímos, pero ahora descansamos en la verdad de ese evangelio. El valor de su fe debe de estar puesta en el objeto de su fe. La ley no nos puede salvar. La iglesia no puede salvar a nadie. La Virgen María, aún siendo la madre de Jesús, no es un medio para llegar a Dios, no es la intercesora que todos creen, no es una forma de ser salvos. Mahoma tampoco puede salvar a nadie. Buda no puede salvar a nadie. El líder de la Iglesia Católica, el Papa, tampoco puede salvar a nadie. Su servidor tampoco puede salvar a nadie, porque yo no he muerto por nadie, no he entregado mi vida por nadie. Pero ¿sabes quién sí te puede salvar? Jesús. Jesús sí te puede salvar por su obra en la cruz y porque resucitó. Y Él resucitó. Y lo único que debemos hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es la base del evangelio y eso es lo que debemos hacerle ver a la gente. Necesitamos solamente entender esto para poder proclamar o predicarle a las demás personas. ¿Entiende la gracia de Dios? ¿Entiende la obra del evangelio? Entonces estamos listos para poder hacerlo. No necesitamos nada más que solamente compartir lo que ya sabemos y lo que creemos. Y espero que cada uno de nosotros lo crea, ¿verdad?
porque si no, hermanos, podemos hablar más tarde después del culto y le podemos explicar el Evangelio más detenidamente. Bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, por este tiempo de comunión en el cual, Señor, podemos hablar, Señor, de tu palabra y poder aprender de ella. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha permitido ver la importancia del Evangelio, aprender acerca de la obra del Evangelio, que es la base de nuestro Evangelio, en lo que creemos, las razones por las cuales debemos hacerlo y poder vencer algunos obstáculos que nos impiden hacerlo, Señor. Y no hay ningún obstáculo que pueda venir a nuestra mente que nos impida poder hacerlo. Hemos visto cómo podemos vencer cada uno de esos obstáculos en base a tu palabra. Y Señor, ayúdanos a poder llevar a cabo esta labor. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Señor, no hay manera en la que podamos pagar lo que Él hizo por nosotros, Señor. Murió por nuestros pecados. Nosotros merecíamos pagar el precio de nuestros pecados. Nosotros merecíamos el castigo. Pero tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros salvos. Padre, gracias, Señor, por tu Hijo, por la obra que hizo en la cruz. Y el Evangelio, Señor, como hemos aprendido esta mañana, se consta de 3 partes: en la persona de tu Hijo, en la obra de tu Hijo y el propósito porque lo hizo, que es nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos ayude a guardar en nuestra mente cada una de estas cosas acerca de la deidad de tu Hijo, acerca de la sustitución que hemos aprendido, de la propiciación en la cual tú estuviste conforme con el sacrificio de tu Hijo, Señor, y Él pagó el precio de todos nuestros pecados y nos ha dado una salvación completa. Y ayúdanos a entender eso, Señor, que de todo lo que podamos aprender, que podamos haber aprendido, que la salvación que nos has dado y el Evangelio que nos llevas a predicar, o nos mandas a predicar, es un Evangelio completo. No le hace falta nada. No debemos añadir obras, no debemos añadir dinero, no debemos hacer nada más, porque el sacrificio de tu Hijo en la cruz fue completo. Él pagó por nuestros pecados y nos ha hecho perfectos. Señor, aunque a veces no nos sentimos perfectos porque te fallamos, porque hacemos cosas que no te agradan, pero tu palabra nos declara que somos perfectos ante tus ojos, Señor. Y es una posición grande, Señor, que no merecemos. Pero por tu gracia, Señor, por tu amor y tu misericordia, tú lo has dado a cada uno de nosotros. Y Padre, que todo esto que hemos aprendido nos lleve y nos motive, Señor, en base a lo que ya hiciste. Tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gracia para los perdidos, un corazón y unos ojos, Señor, que nos permitan ver la necesidad de cada una de las personas que están sin ti, Señor. Que cada uno de nosotros vaya cargado esta mañana, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, lleve la necesidad que Pablo tenía y podamos decir como Pablo: necesidad ha sido impuesta sobre mí. No predico porque me obligan, no predico porque me están insistiendo, no predico el Evangelio porque estoy obligado, lo hago porque has impuesto una necesidad en nosotros. Y hay de nosotros si no lo hacemos, como decía Pablo. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta responsabilidad que nos has llevado, y que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad y podamos compartir tu palabra, Señor, con aquellos que lo necesitan. Llévanos con tu paz y bendición en nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.